tardes a todos, bienvenidos al último video del capítulo 10 y les habla su profesor Omar Móvil, profesor de la clase de materiales de ingeniería aquí en su universidad. Y en la tarde de hoy, como les digo, vamos a discutir uno de los diagramas de fase más importantes para los ingenieros, porque este diagrama que vamos a ver, el diagrama hierro-carbón, ese diagrama de fase prácticamente es el foundation del acero. Y todos sabemos la importancia que tiene el acero en sus diferentes tipos para diferentes aplicaciones. Así que obviamente tenemos en el eje de las X, tenemos porcentaje de carbono. Y si notamos algo, ese porcentaje va de 0 a 6.7. Es decir, no estamos viendo todo el diagrama del acero porque es bien complejo y nos estamos enfocando únicamente en este rango, en la primera parte, es decir, en la parte izquierda del diagrama que va de 0 a 6.7. Y realmente en la mayoría de los aceros nosotros vamos a encontrar porcentajes de carbono bastante bajos, así que por eso estamos haciendo énfasis prácticamente en esta partecita del diagrama. En el eje de la Y tenemos las temperaturas en Celsius desde 400 hasta 600. ¿Qué más podemos decirle? Además de eso, vemos varias regiones. Vemos la región de líquido, vemos en esta oreja una región en donde tenemos una fase sólida gamma más líquido. Tenemos toda esta área como violeta clara que corresponde, ¿verdad?, a la letra gamma, es una fase sólida, en este caso es la austenita. Vemos una fase verde aquí bien pequeña, una región bien pequeña en donde encontramos la fase, ¿verdad?, delta. Vemos otra azul aqua, vemos la fase alfa que corresponde a la ferrita. ¿Está bien? Así que tenemos un montón de nombres. Vemos de este lado un intermetálico formado por hierro y carbono que se llama la cementita. Ya usted sabe lo que es un intermetálico, solo se da a esta composición, por eso es una línea recta. ¿Qué más podemos decir? Tenemos diferentes transformaciones que las vamos a ver más adelante. Aquí tenemos una transformación a 1148 grados Celsius. Vemos que de líquido pasa a dos fases sólidas y ya usted conoce esa transformación. Y acá tenemos también otra línea de transformación a 727, una transformación eutectoide. Vemos que de una fase sólida como lo es la austenita, pasamos a dos fases sólidas como es la ferrita y la cementita. Así que, ojo, aquí lo complejo, como ya usted se dio cuenta, ¿verdad? Tenemos austenita, tenemos cementita, tenemos ferrita y ahorita vamos a ver perlita, que es, ¿verdad?, una microestructura que se genera dentro del material. Vamos a enfocarnos en esta horizontal aquí, en donde no hay carbono. Si es 0% carbono es porque tenemos únicamente hierro. Entonces vamos a ver todas las transformaciones del hierro a diferentes temperaturas, desde 1600 hasta 400. Primero, a temperatura ambiente, prácticamente tenemos ferrita, estamos en esta región, ¿verdad? Ferrita corresponde a la letra, ¿verdad?, alfa aquí, ferrita, básicamente tenemos ferrita. Si yo sigo, y la ferrita tiene una estructura BCC, es hierro, pero tiene una estructura BCC. Si yo sigo calentando, ¿verdad?,
cuando llego aquí, que más o menos corresponde como a los 912, entonces aparece, hay una transición, ya no tenemos más ferrita, sino que se convierte en austenita, porque entramos, que nos estamos moviendo en esta línea, pero ya entramos a la violeta clara, que es la austenita, y la austenita es hierro, ¿verdad? Lo representamos con la austenita con la letra gamma, pero en este caso esa fase de hierro tiene una forma, una estructura cristalina FCC, y esos cambios ocurren a 912 como les mostré aquí. Entonces, si seguimos calentando, vemos que la austenita se convierte, o sea, entramos a la zona verde fuerte, ¿verdad? Más o menos a 1394. Así que vemos esa transición de austenita a la fase delta. Y luego, si seguimos calentando, entonces prácticamente la fase delta se derrite y todo queda en líquido porque llegamos a esta región donde todo es líquido. Eso ocurre a 1538. Así que ahí vemos todas las transformaciones que ocurren, ¿verdad? Para el hierro a diferentes temperaturas. Y ya expliqué la cementita, ¿verdad? Que veíamos que es un intermetálico que aparece a esta composición de 6.7 de carbono, ¿verdad? En una matriz de hierro. Vamos entonces a mirar ahora las transformaciones. Dos puntos bien importantes. El punto A, en donde tenemos una transformación eutéctica, ya usted, ¿verdad? Es un experto identificando transformaciones eutécticas. Vemos la transformación de una fase líquida a dos fases sólidas, la austenita y la cementita. Bien, así que ahí tenemos esa temperatura de transformación eutéctica a 1148. Aquí la tienen, ¿verdad? Esta temperatura, 1148, si la lee aquí, entre 1000 y 1200, pero más cerca de 1200. Además de eso, tenemos otra transformación. En el punto B vemos como la austenita se convierte en dos fases sólidas al pasar por esta temperatura eutéctica de 727. Vemos que cae, ¿verdad? De un sólido se convierte inmediatamente a dos sólidos, la ferrita y la cementita. Y esa transformación, como lo vimos anteriormente, corresponde a una transformación eutectoide porque un sólido se convierte en otras dos fases sólidas. ¿Saben? Tenemos una fase sólida, se convierte en dos fases sólidas. Mientras que en eutéctico ya vimos que una fase líquida se convierte en dos fases sólidas, o al revés, porque yo puedo ir de abajo hacia arriba también. En vez de enfriar, puedo calentar. ¿Está bien? Así que ahí vemos las transformaciones. Algo bien importante, y es lo que ocurre, si usted se da cuenta en esta estructura, ocurre algo similar a lo que veíamos cuando vimos la microestructura que se genera cuando se atraviesa la temperatura eutéctica. En este caso vemos que toda la fase, si yo estoy aquí por encima del punto de transformación B, entonces yo sé que estoy en el área de austenita. Si yo enfrío la muestra y cruzo esta temperatura eutectoide, entonces sé que toda la austenita se va a convertir en una microestructura que va a tener esta forma intercalada de ferrita más cementita. La cementita correspondería a las áreas rojas, mientras que la ferrita, que es esta fase que usted ve aquí azul aqua, pues, ¿verdad? Aquí la vemos. Así que esto no es ciencia ficción. Si podemos observar en esta gráfica, pues vemos claramente esa estructura intercalada de layers
que se conoce como perlita. Alternating layers of alfa, que corresponde a ferrita, y F y hierro 3 carbono, que corresponde a cementita, como usted lo ve aquí. Así que ahí vemos cómo al pasar por esta temperatura eutectoide, toda la austenita se convierte prácticamente en perlita, que es una estructura de capas intercaladas de ferrita y de cementita. Y esa estructura se conoce como perlita. Entonces aquí, ¿verdad? Vamos a ver ahora que como vimos para el eutéctico, aquí también vamos a ver qué ocurre si hay una transformación por debajo, a una composición por debajo, porque aquí vemos claramente que esa composición eutectoide es 0.76 de carbono y la de eutéctica es más o menos a 4.30. Entonces vamos a ver qué ocurre si la transformación se da, ¿verdad? De este lado a una composición menor que la eutectoide o a una composición mayor que la eutectoide. Vamos a ver primero el hypoeutectoid steel, porque acuérdense, yo les dije que este diagrama de fases de hierro con carbono prácticamente es el foundation de los aceros, ¿está bien? Así que nada, vamos hasta el punto, ¿verdad?, de composición eutectoide es aquí. ¿Qué sucede entonces en una transformación a una composición por debajo, una composición C sub 0 por debajo de 0.76, que es la de transformación eutectoide? Pues si estoy aquí en este punto sobre la región violeta, todo lo que tengo, todos los granos son fase, ¿verdad?, austenita. Si yo llego hasta la frontera de esta oreja de aquí, mire claramente la oreja que tenemos aquí. Esa oreja tiene como vecinos la austenita y la ferrita, ¿verdad? Así que dentro de esa oreja hay ferrita y austenita, ¿está bien? Porque esas son las fronteras, y austenita, ferrita, alfa y austenita. Así que por eso veo que cuando llego a la frontera de la oreja empiezan a aparecer los primeros granos de ¿quién? De la ferrita, que es el azul aqua. Si yo me adentro dentro de la oreja, entonces estos granos de ferrita crecen, ¿verdad? Y forman estos granos más grandes, estas áreas más grandes de esa fase ferrita. Así que ahí vemos, ¿verdad? Entonces, lo más importante ahora es mirar qué pasa cuando yo atravieso la temperatura eutectoide, en este caso 727. Pues miren lo que ocurre. Prácticamente, como llego a una zona que tiene alfa y cementita, pues el alfa que está contenido en los granos previos de ferrita, miren que quedan intactos. ¿Y qué ocurre? Como ya en esta región a la que él va a entrar si sigo enfriando no tiene austenita, pues todos los granos de austenita se convierten inmediatamente al pasar esa temperatura eutectoide en esa microestructura intercalada conocida como perlita. Así que es bien importante distinguir tres componentes. Nosotros tenemos una ferrita, mírenla aquí, una ferrita que ya estaba antes, mírenla aquí, estaba antes de cruzar la temperatura eutectoide. Por eso se conoce, ¿verdad?, como la ferrita proeutectoide. Era como cuando llamábamos alfa primario, porque ya estaba proeutectoide. Y
También hay alfa, o sea, ferrita dentro de la perlita, porque si usted se da cuenta, hay capas de ferrita intercaladas con capas de cementita. Así que a pesar de que tengo ferrita y cementita nada más, pues tengo un alfa, que es la ferrita que ya estaba, que la vamos a llamar proeutectoide ferrite, ferrita proeutectoide, y también hay ferrita soft. Acuérdense que la ferrita es una fase que le da esa ductilidad al material, mientras que la cementita le da fortaleza. ¿Está bien? Así que de nuevo, hay dos ferritas, una que ya estaba, que es la eutectoide, y la que se generó cuando desapareció toda la austenita y se convirtió en perlita, que son las layers intercaladas de ferrita y de cementita. Vamos entonces a mirar ahora si quiero hacer cálculo, pues es lo mismo. Si yo estoy, por ejemplo, en el punto S por encima de la temperatura eutectoide, pues si yo quiero, por ejemplo, saber cuánta cantidad tengo de cada uno, pues si yo, por ejemplo, estoy más cerca de la zona de ferrita, que es la alfa, pues voy a tomar el segmento más largo S, que es este, y lo divido entre R más S. Eso ya usted lo ha practicado varias veces conmigo en todos los videos anteriores. Así que yo espero que quede claro porque es prácticamente lo mismo. Si tiene dudas, pues vaya a las horas de oficina virtuales a aclarar dudas. ¿Está bien? Por favor. Obviamente, si la ferrita tiene un porcentaje, por ejemplo, 60%, pues el de la austenita va a ser 1 menos 0.6, 0.4, es decir, 40%, porque esas fracciones, acuérdense que W es la fracción que hay de cada uno y las fracciones deben ser 1, la suma. ¿Está bien? Si ya pasamos la línea de transformación eutectoide y yo quiero saber cuánto hay de perlita, pues es fácil, porque toda la perlita que se generó en la fracción prácticamente corresponde a lo que había de austenita antes de pasar la temperatura de transición, ¿verdad? De esa reacción eutectoide. Así que prácticamente este mismo valor que acabé de calcular allí. La fracción de alfa, o sea, de ferrita primaria, la cantidad de ferrita que ya estaba, ¿verdad? Pues bien fácil. Pues prácticamente, si yo estoy más cerca de la ferrita, pues voy a coger el segmento más largo, que S, y lo voy a dividir entre todo el segmento R más S. Y eso me debe dar la fracción de ferrita primaria. Y de ferrita prime. Y si quiero saber cuánto hay de, eso quiere decir esta ferrita que se generó acá, ¿verdad? Y si yo quiero saber cuánto hay de cementita, pues prácticamente es 1 menos lo que hay de ferrita. ¿Está bien? O sea que ahí lo tenemos, las ecuaciones. ¿Está bien? Ojo, aquí nos están hablando de la ferrita que se genera, ¿verdad? Una vez se cruza la temperatura de transformación eutectoide. Vamos entonces a mirar qué sucede con el hypereutectoid steel. Eso quiere decir que ahora estamos por encima de esta composición eutectoide. Por eso vamos a hacer el análisis aquí a una concentración mayor de 0.76.
Así que al principio solo tengo austenita, todos los granos son de austenita. Cuando llego a la frontera, entonces aparecen los primeros granos de perlita. ¿Por qué? Porque estoy entrando a la región que tiene no solo austenita, pero también tiene cementita, perdón, cementita, que ahora es lo rojo. Usted ve granitos rojos representando a la cementita. Si me adentro a esa región, pues me alejo más de la austenita, eso quiere decir que empieza a crecer cada vez más la ferrita, formando estos granos continuos que usted ve allí. Así que si atravieso la temperatura de transformación eutectoide, toda la ferrita desaparece. Así que toda la ferrita que estaba se convierte en perlita, que es prácticamente la estructura intercalada que tiene ferrita y cementita. ¿Está bien? Así que toda la cementita que estaba antes de que se formara la perlita, que también tiene cementita, pues esa cementita la llamamos proeutectoide, cementita proeutectoide porque estaba allá. Listo, así que con esta explicación, ¿verdad? Terminamos estos problemas que usted ve allí, ya los expliqué, estos problemas que usted ve ahí aparecen en un video explicado. Así que nada, con esto espero, ¿verdad? Aclarar un poco más o practicar más o, perdón, abundar más acerca de este tipo de diagramas de fase hierro-carbono, que es uno de los más utilizados, ¿verdad? El acero es uno de los más utilizados en ingeniería. Así que muchas gracias por su atención y seguimos en contacto. Hasta luego.